Hola, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta cuarta jornada de la maratón de Good Night Endo. Y hicimos un impasse respecto a los traumatismos y vamos a explicar un poquito un tema que nos teníamos pendiente, que es la tomografía computada de haz cónico, su aplicación en endodoncia. Usamos muchísimo, en casi todos los casos donde tenemos complejidades, usamos la tomografía. Entonces, un poco para unificar los términos y hablar todos el mismo idioma y ser claro con las explicaciones, vamos a hablar un poquito de qué se trata la tomografía computada de haz cónico, aplicación en endodoncia. Por empezar, quiero decirles que la tomografía moderna no es más tomografía axial, o no usamos más tomografía axial computada, sino que es tomografía computada de haz cónico, o su sigla en inglés CBCT. Entonces decimos que el diagnóstico es el tomar conocimiento de una realidad y se compone de dos situaciones: la observación clínica y, como nos gusta decir a nosotros ahora, la imagenología, es decir, no solo radiográfico, porque también hay tomografías. Entonces, la imagenología y la inspección clínica, de eso se compone hoy un diagnóstico correcto, ¿sí? Por supuesto, también hay estudios complementarios como modelos digitales analógicos, montaje en articulador, análisis clínicos y demás, ¿no? Pero para completar un diagnóstico correcto. Pero en la acción rápida, la tomografía las periapicales y la observación clínica, de eso nos componemos para hacer un diagnóstico. En este caso, un diagnóstico pulpar, de lo que estamos hablando, ¿no? CBCT para el uso de endodoncia. La CBCT no es nueva, ya a fines de los 90 hubo las primeras pruebas sobre este tipo de tecnología, y Morita fue quien sacó su primer tomógrafo con tomografía de haz cónico. Y por supuesto tienen un software diferente y es específico para odontología, porque nosotros necesitamos una mayor precisión en las imágenes. Por eso es que este software y esta concentración de una central de imagen, y no ya el tomógrafo axial computado, que daba un montón de disparos transversales, pero que no tenían una suficiente especificidad anatómica ni de detalles que nos sirviera a nosotros. Por supuesto, la tecnología ha avanzado. Yo soy bastante viejo en esto, ya tengo 30 años en la odontología, y soy de la época de que conocimos la tomografía lineal,
que era una imagen muy imprecisa, casi que dependíamos de la imaginación, diría yo, del técnico radiólogo. Luego pasamos por la tomografía axial computada, que de acuerdo a la cantidad de disparos teníamos mayor o menor precisión, por eso es que debíamos pedirles más cantidad de disparos, se encarecía bastante respecto a una tomografía de otra parte del organismo, porque era más cantidad de disparos para tener un poquito más de precisión. Por supuesto que una vez que aparece la tomografía axial computada, la tomografía con BIN o de haz cónico, nos trajo una luz, una verdadera luz, porque la imagen es netamente diferente. Recuerdo las primeras imágenes CBCT que tuvimos, que fueron las del Instituto Dagum, con sus tomógrafos que trajo en la mitad de la década del 2000. La verdad es que nos parecía realmente magia, porque eran unas imágenes espectaculares. En esa época nos conformamos con la impresión que Huguito nos mandaba de esas tomografías, una impresión fija o estática. Y con eso estábamos súper bien, porque veníamos de una imagen muy poco precisa, y esta tenía una claridad casi de una pintura. Lo que pasa es que hoy esa situación con la que nos conformamos hace 10 o 15 años ya es inexacta. No manejar o no distribuir, no pasear por todo el volumen, es quedarse con un poco menos de información. Solo nos quedamos con la impresión estática de algo que es absolutamente dinámico, que es un volumen para pasarlo de arriba y abajo, de adelante a atrás y de izquierda a derecha. Entonces, hoy la imagen estática de una sola impresión de la tomografía es insuficiente para navegar, para conocer, para ver todo el panorama de lo que estamos trabajando. Si se acuerdan, la última vez que nos vimos ayer, que pasamos una cirugía apical de una niña que tuvo una evolución como de dos años, y que cuando vimos la última tomografía para ya pasar a operar una pieza 22, reprodujimos exactamente lo que estábamos viendo en la tomografía con las fotografías. Entonces, uno cuando navega el volumen tiene una idea exacta de lo que va a inspeccionar, por eso es que hoy recomendamos todo el volumen entero. Entonces, ya no es tan fácil tenerlo en CD o en DVD, porque muchas computadoras no lo tienen, así es que lo ideal es o pasarlo con un pen, o que el mismo Instituto Radiológico o la facultad lo envíe por vía mail, o bajarlo de un lugar de hosteo para acceder ahí y bajarlo directamente a una computadora y poder navegar y entender bien de qué estamos trabajando. Entonces, la endodoncia, ya sabemos, es la especialidad que se ocupa de la morfología, la fisiología y la patología de la pulpa dental y los tejidos periradiculares, y para esto nos es fantástico la aplicación de la CBCT. ¿Para qué? Para un montón de cosas. Por ejemplo, para la anatomía externa, es decir, ver el número y cantidad de raíces, que muchas veces en una radiografía periapical no lo podemos ver. Por supuesto, también la anatomía interna, el número de conductos, por ejemplo, un MB2 o un segundo o tercer conducto mesial en un maxilar inferior. Y hemos mostrado ya en el transcurso de estos meses que estamos juntos, hemos mostrado un montón de casos en los que hemos visto conductos sin trabajar, sin instrumentar y por supuesto sin obturar, de fracasos endodónticos. Y la tomografía es una herramienta invaluable para este tipo de diagnósticos. También podemos ver las formas dentales anómalas, por ejemplo un tensindente, las distintas curvaturas, localizar conductos y entonces tener una apertura más o menos conservadora, depende de su ubicación, la medición exacta de la longitud total de un diente, de un conducto, o también la longitud exacta cuando queremos acceder, por ejemplo, a una cirugía apical y ya no estar teniendo que adivinar dónde se encuentra ese ápice, porque es muy fácil medirlo desde, por ejemplo, un punto de referencia que es la cresta ósea o la división entre esmalte y cemento. También podemos generar guías quirúrgicas para hacer cirugía apical, o un protocolo quirúrgico para abordaje de los conductos. Hoy hay unos softwares de Dentsply especialmente, hay otros más, pero el de Dentsply es el más antiguo y un poco más conocido, que es para guiar la instrumentación, la localización de los conductos, la instrumentación y los
y los distintos instrumentos que vamos a utilizar en una preparación. El software se llama 3D Endo, es de Dentsply. En un momento lo tuvimos porque Dentsply nos había dado una clave, pero me es difícil acceder a Dentsply, no es la empresa más colaboradora con nosotros, así es que, bueno, hemos perdido ese acceso, pero bueno, seguiremos insistiendo, porque soy bastante insistidor, así que voy a tratar de que Dentsply nos vuelva a proporcionar, porque no llegamos a trabajarlo muy en profundidad. Bueno, entonces ahí cuando hablamos de planificación quirúrgica, también nos referimos a estos softwares de instrumentación 3D, como también para cirugía apical. Para obtención de fracturas completas e incompletas, también fisuras. Entonces es muy importante saber qué es lo que vamos a buscar, y cuando estoy sospechando de una fractura o una fisura, debo pedirle al técnico que envíe, que haga los cortes un poco más pequeños. A veces tengo que pedirles, cuando voy a ver una fisura que no está muy presente o no es fácil de ver, tengo que pedirle el espesor mínimo de corte que me puede dar ese tomógrafo. Eso debo avisárselo antes al técnico o al odontólogo para que calibre la máquina. Creo que los de la facultad son 0,17 décimas de milímetro, pero no estoy muy seguro. También reabsorciones radiculares y ubicación y extensión de estas reabsorciones, de estas fisuras, y también algún traumatismo dentario y observar fracturas radiculares. Una de las características que tiene, o de los elementos que tiene la CBCT, es el FOV, es Field of View, es el campo de visión, es lo mismo que es el sensor de una máquina fotográfica, ¿sí? Entonces, los más pequeños son como una radiografía periapical y exponen al paciente menor radiación. Los que son de 5x5 son los que están más indicados para una situación endodóntica, ¿sí? Entonces, para endodoncia, para implante individual, para planificaciones, o para aplicaciones que requieren un mayor nivel de detalle menor a 90 micrones. Por ejemplo, cuando estoy buscando una fisura o fractura. Entonces, cuanto más pequeño el field of view, mayor precisión tengo en esa imagen. Y esto es importante, fíjese, cuando nosotros mostramos los planos, y siempre mostramos los 3 planos. Aquí está el plano sagital, que es como visto desde arriba, un plano frontal, ¿sí?, que es desde el frente, y un plano sagital, que es el corte, esos que llamamos cortes paraxiales. ¿Se acuerdan cuando decimos un corte que es como una feta de salamín y mirar el contenido cuando corto ese salamín y miro la feta? Es un plano sagital, o cuando yo les digo que son los cortes paraxiales. Aquí tenemos entonces el plano frontal, cuando vamos de adelante hacia atrás, ¿sí? Entonces vemos el recorrido del maxilar de adelante hacia atrás. El plano sagital, o los famosos cortes paraxiales. ¿Se acuerdan que, como les vengo diciendo, este es el corte, esto es una feta de un salamín entero cortada y visto su interior? Y el plano axial es cuando vemos de arriba a abajo y vamos recorriendo ambos maxilares. ¿Se acuerdan esos cortes que empezamos a recorrer y empezamos desde el ápice y terminamos en la corona del maxilar superior, y empezamos de la corona y bajamos hacia apical desde el maxilar inferior? O viceversa, si empezamos de abajo arriba. Entonces, decimos, esto no es nuevo, tratamiento correcto se basa en un diagnóstico correcto, o, como alguien dijo alguna vez, el fracaso comienza desde el diagnóstico. El fracaso comienza desde que no tengo un diagnóstico acertado. Entonces, un correcto diagnóstico, un correcto tratamiento comienza siempre con un correcto diagnóstico. Si yo diagnostico mal, todo lo que viene después va a estar mal, no tengan ninguna duda. Entonces, ¿cuándo uso CBCT en endodoncia? Bueno, para tener un correcto diagnóstico, para tener una planificación del tratamiento que quisiera realizar, cual fuera sea, y por supuesto obtener resultados predecibles.
Entonces, decimos que hay veces que hacemos cambios en el tratamiento cuando usamos la CBCT más de la mitad de las veces. Cuando hay cambios en el diagnóstico y en el plan de tratamiento para atribuirse a una CBCT, el 62% de los casos, y cuando la CBCT permite planificar mejor el tratamiento. Es un artículo que hemos colocado acá del 2014 respecto de una encuesta hecha en Estados Unidos que opinan del uso de esta tecnología como apoyando la endodoncia. En el 2011, ya hace casi 10 años, la American Association of Endodontics, que es una sociedad que nuclea, digamos, la más importante del mundo, que nuclea a los endodoncistas de Estados Unidos y de todo el mundo que se asocia a ella, dice que tiene la Asociación Americana nosotros usamos mucho sus definiciones, y dice que la radiografía periapical convencional provee a los clínicos una muy buena resolución para los casos en todo momento, pero sin embargo hay algunas situaciones específicas que necesitan una tomografía 3D para arribar a un correcto diagnóstico y tener una cierta influencia o decisión diagnóstica en el tratamiento. Entonces, el uso de la CBCT no debe ser despreciado, no debe ser criticado, y tiene una precisión invaluable para diagnóstico y para decidir el plan de tratamiento. Entonces, ya hace 10 años la Asociación Americana de Endodoncia avala el uso, no solo por la predicción, sino porque además produce una mínima radiación, una mínima exposición en la radiación para los pacientes, proveyendo un máximo de información a los clínicos. Entonces, poca radiación, mucha información, una situación muy útil. Si bien la periapical es la de primera elección, la tomografía para ciertos casos específicos es invalorable y además es irreemplazable. No solo la American Association of Endodontics, sino también la American Academy of Oral and Maxillofacial Radiology aconsejan el uso de tomografía con BIM para los endodoncistas. Lo mismo en el 2014, los europeos generalmente son un poco más retrasados en algunas de las especificaciones que hace la Asociación Americana de Endodoncia. 3 años después avalan el uso de la CBCT para el uso de la endodoncia. Una aclaración que dice que un FOB limitado, sino un FOB pequeño, adecuado para fines endodónticos, ya que limita el área que se irradia solo a la región de interés. Esto es una aclaración que los americanos no tienen, es decir, usar un FOB limitado para disminuir muchísimo la radiación que el paciente recibe. Bien, entonces, ¿cuáles son las indicaciones de la CBCT en endodoncia? Diagnósticos de patologías periapicales, evaluación y tratamiento de traumatismos dentoalveolares, fracturas de raíces horizontales, verticales o lo que fueran, apreciación del sistema de conductos radiculares, es decir, ver el trayecto, la complejidad, la cantidad de conductos y también su grado de calcificación o de luz del conducto. También la evaluación de la anatomía cuando es extremadamente compleja de un conducto radicular, para el tratamiento ya sea quirúrgico o no quirúrgico. También evaluar las complicaciones del tratamiento endodóntico, por ejemplo, cuando hay una perforación o una dilaceración. También evaluar el tratamiento de raíces reabsorbidas, y esto es muy importante también cuando quiero tomar decisión, por ejemplo, de qué irrigante voy a usar cuando tengo sospechaba y confirmo con la CBCT la presencia de una reabsorción apical o de cualquier resto del conducto radicular. También la evaluación prequirúrgica previa a la cirugía perirradicular compleja, por ejemplo en dientes posteriores. Es muy importante la decisión diagnóstica de una tomografía, por ejemplo, cuando estoy frente a un segundo molar y quiero ver el espesor de la tabla. No sé si tengo un espesor en la tabla de 5, 6, 7 milímetros. Quizás a veces en lugar de proceder a hacer una cirugía apical, quizás tenga a la mano la posibilidad de hacer un reimplante intencional. Entonces es muy importante el análisis tomográfico por la precisión que da.
¿Cuáles son las indicaciones de la CBCT en endodoncia? Bien, diagnóstico de patología periapical, de fisuras, de fracturas y de patologías que no fueran de origen endodóntico o de origen no endodóntico. Entonces, cuando veo una lesión que está despegada de la raíz, puedo inferir que no es la pieza dentaria la causante de esta. Además, me permite identificar anomalías del sistema de conductos, curvaturas o complicaciones anatómicas también de los conductos y localizar, como dijimos, rafraciones radiculares. Sirve para confirmar complicaciones de tratamiento tales como instrumentos rotos, fracturados, perforaciones, sobreobturación, conductos calcificados, etc. Y para planificación periquirúrgica y además para traumatismos. Todas estas aplicaciones tiene la CBCT en endodoncia. Entonces, vamos a ver aquí diagnóstico de anomalías anatómicas. Aquí vemos un diente con algunas reabsorciones, ¿sí? Y lo vamos a ver ahí más en detalle. Perdón, quise marcar. Distintos tipos de anomalías, por ejemplo acá fíjense, un lateral con dos conductos, un lateral con dos conductos y dos raíces. Fíjense este densindente, esta complicación anatómica. Fíjense este premolar con dos conductos. Bien, entonces la CBCT y su aplicación en endodoncia. La CBCT develó la información importante para el manejo del caso. Se puede recomendar como un dispositivo diagnóstico eficaz para identificar dens invaginatus porque proporciona una presentación precisa de la anatomía dental tanto interna como externa, ¿sí? Y que la CBCT es muy útil para la detección de más de un conducto y su posición. Estos son algunos artículos que hemos colocado y que quedan para que ustedes los anoten si quieren chusmearlos, bajarlos y leerlos. Bien, entonces, para diagnóstico de patologías periapicales y, por ejemplo, esta enorme lesión que involucra 4 piezas con la reabsorción cemento-dentinaria externa de este incisivo inferior. Ustedes están acostumbrados porque esto mostramos mucho estas imágenes cuando hacemos los casos. Aquí está, ¿se acuerdan? Es una reconstrucción 3D. Fíjense la enorme faltante de tejido óseo, como hay, se puede ver desde el vestibular hacia el lingual, como no hay absolutamente nada y los dientes están ahí prácticamente colgando, ¿sí? También esa reabsorción interna. Bien. Aquí otro artículo del 2009 dice que para el seguimiento de las patologías periapicales es deseable la resolución óptima en el espesor del voxel no exceda los 0,2 milímetros. Entonces, ¿se acuerdan? Cuando tenemos que ver complicaciones endodónticas, es que pedimos que al técnico o al odontólogo que va a operar la máquina que nos haga el menor cantidad de espesor, el corte de menor espesor que la máquina que está trabajando le permita. Entonces, teniendo en cuenta que la discontinuidad de la lámina dura y el ensanchamiento del espacio del ligamento periodontal son los primeros signos de la patología periapical, entonces la 3D Acuitomo de Morita es capaz de tomar imágenes con alta resolución, especialmente a 0,125 milímetros. Entonces, es menor que 2 milímetros, eso nos permite ver un poco la imagen de la lesión periapical. Esto pasa lo mismo cuando quiero ver una fractura. También le voy a pedir al técnico que me realice una tomografía con la menor cantidad el corte con el menor espesor posible. Otro artículo dice que compara la radiografía periapical y su limitación con respecto a la tomografía con BIM. Y el presente estudio destaca las ventajas de utilizar CBCT para la planificación de tratamiento preoperatorio en dientes posteriores maxilares con patología apical. Fíjense, por ejemplo, diagnóstico de conducto en C, que es otra variedad anatómica y tenemos mucho, hemos hablado bastante en estos días
de conductos en C. Han visto algunas publicaciones que tenemos hechos en la cátedra con las profesoras Consoli y Romina Chantiu. Entonces, bueno, aquí vemos la imagen de la obturación, la imagen de instrumentación, la imagen radiográfica, ¿sí? Y aquí los cortes tomográficos, ¿sí? Y a distintas alturas vemos una C completa, y acá se acuerdan de esto, un punto y coma, que es una de las clasificaciones de Bertucci, que también ya hemos visto en varias oportunidades. Fíjense la localización de un MB2. Aquí vemos la radiografía, aquí una fotografía con la obturación, aquí una fotografía de la instrumentación, y aquí la réplica casi exacta de esa imagen que vimos aquí, una tomografía a distintas alturas con la presencia del MB2. Esto nos permite, cuando vamos a hacer un diagnóstico previo, localizarlo perfectamente, y entonces yo sé que tengo que ir a buscar porque ese MB2 está, porque ya lo he visto en la tomografía. Entonces me facilita muchísimo el trabajo posterior. Aquí, bueno, otros artículos respecto de la eficacia de la CBCT para identificar la presencia de segundos conductos o conductos MB2 en primeros molares. Entonces dice que, este artículo dice que la capacidad del CBCT para explorar con precisión la anatomía del diente e identificar la prevalencia de un segundo canal mesiovestibular mesiobucal en MB2 en el maxilar superior, en comparación con el gold standard, que es el estudio clínico seleccionado, ¿no? el estudio con periapical. Entonces dice que la CBCT mostró mayor eficacia y sensibilidad en comparación con la radiografía periapical intraoral para ubicar los segundos conductos molares o el conducto MB2. Bueno, también es muy útil para localizar las reabsorciones cementodentinarias externas. Fíjense, está la absorción importante aquí una RDI, ¿sí? Esto se acuerda que vimos que el canal no está presente, con lo cual está borrado, hay una reabsorción dentinaria interna. Fíjense aquí, esto es un corte paraxial, esto es un corte frontal, esto es un corte axial. Entonces aquí, visto de arriba, como el diente parece como carcomido ahí, como socavado, ¿sí? Estas son reabsorciones cementodentinarias externas. Esto es un tipo particular de reabsorción cementodentinaria externa, que es una reabsorción cervical, Bueno, entonces vimos esto en algunas oportunidades, la reabsorción dentinaria externa. Esto comienza desde el exterior a reabsorber cemento y puede llegar hasta el canal radicular. Esto es una RDI, una reabsorción dentinaria interna, ¿sí? Y esto empieza desde la dentina y puede ir hacia el exterior. Aquí está la identificación de cómo podemos saber cuándo es una y cuándo es otra. Entonces, cuando el canal no está presente porque está borrado, o sea, el canal está reabsorbido por la pulpa, se ve de forma absolutamente diferente a lo que es una reabsorción dentinaria externa. Bueno, aquí otros artículos, que es metodología para evaluar reabsorciones dentinarias externas o internas con tomografía axial computada, y dice que el diagnóstico y detección de reabsorciones inflamatorias es un desafío en las imágenes bidimensionales, es bastante más complejo, ofrece un limitado potencial de diagnóstico, y la CBCT se recomienda para la reabsorción dentinaria interna y externa, pudiendo determinar apropiadamente su diagnóstico y su pronóstico. Por supuesto, sabemos ya que el pronóstico de la reabsorción interna es bastante más benigno, más benévolo que la reabsorción dentinaria externa, que prácticamente no tiene una solución a la mano hoy. A veces hacemos la endodoncia e intentamos colocar el óxido de calcio por un largo tiempo para tratar de modificar la alcalinidad de la zona, pero es una situación que no siempre se puede lograr, y entonces casi que la indicación de una RDE, es decir, externa, es la extracción de la pieza dentaria. Por eso es que es muy bueno identificarlo absolutamente de forma certera con una CBCT, para saber el diagnóstico y el pronóstico y a qué voy a estar sujeto a trabajar en un tiempo.
Bueno, vamos a otra situación que es el diagnóstico de fisuras o fracturas, y estoy diciendo cuando no es muy visible en una radiografía, entonces tengo que tener un estudio de mayor precisión como la CBCT para ubicar el origen de la lesión. Entonces, esta lesión tan pequeña ahí a nivel del tercio cervical radicular de una de sus raíces, esto es muy difícil de evaluar en una radiografía, de observar, no de evaluar, de detectar en la radiografía periapical. Lo mismo en este corte axial, fíjense cómo se ve ahí, es muy difícil por superposición de imágenes ver esta imagen en una radiografía. Fíjense aquí la fisura concomitante con la colocación de este perno, como pequeño, se ve ahí pequeño, y aparte vemos claramente la reabsorción ya de la tabla externa, producto de la inspección producida por esa reabsorción. Por esa fisura, perdón. Fíjense que hay una fisura longitudinal entera que va de lado a lado, ¿sí? Esto es casi imposible de verlo en una radiografía. Lo mismo que aquí, esta línea de fisura también es muy difícil verlo en una radiografía. Fíjense esta fisura completa de este molar superior. Fíjense cómo casi es imposible ver esta fisura en una radiografía. Lo mismo aquí, ¿sí? Perdón. Entonces, varios estudios han demostrado la validez de utilizar CBCT para detectar fracturas radiculares respecto de radiografía periapical en detección temprana, es decir, antes de que lo importante de detectar una fisura o una fractura en forma temprana es evitar la pérdida de huesos. Si la pieza tiene una fractura longitudinal y hay que hacer una extracción, bueno, habrá que hacerla rápidamente para evitar la pérdida de huesos. Si en cambio si es traumática, se puede esterilizar, es muy importante hacerla de forma temprana para evitar una lesión más grave a posteriori. Entonces, ¿qué decimos de la CBCT? Que es una técnica precisa y fiable para detectar fracturas, y es un estudio muy sensible que tiene especificidad y exactitud en fracturas vestibulares. Bueno, confirmación de perforaciones. Fíjense ahí una fractura, una perforación por una fresa. Lo mismo ahí. Lo mismo ahí. Perdón. Bien. Entonces, la CBCT puede ser preferible para el diagnóstico de una perforación de la furca debido a su baja dosis y su resultado más fiable. Entonces, cuando quiero diagnosticar una fisura, una perforación por una fresa, ahí lo puedo detectar fácilmente con una CBCT. Bueno, y en traumatismos dentarios, que es el tema que más estamos viendo últimamente, es de ayuda invaluable para ver fisuras o fracturas que no son visibles en la imagen radiográfica, y también es muy importante, a lo que yo remarco muchísimo, que es la posición apical respecto del hueso alveolar, posterior a algún tipo de fractura que haya ocurrido. Fíjense, por ejemplo, esta fisura de casi completa de longitudinal hasta el tercio medio de la raíz, desde su porción coronaria, en la fractura amelodentinocementaria, ¿sí? Longitudinal hasta el tercio medio de la raíz. Fíjense la misma fisura, pero en un corte axial. Entonces, estos artículos dicen que la declaración de la posición de la AE y la Asociación Europea, la Asociación de Cirugía Maxilofacial, recomienda la CBCT para el diagnóstico y manejo de lesiones traumáticas. Las imágenes bidimensionales tienen una precisión limitada, muy limitada diría yo, y la identificación, ubicación, gravedad y extensión, pudiendo conducir a un diagnóstico erróneo e inadecuado, un inadecuado tratamiento y un resultado, por supuesto, desfavorable. Entonces, esto va de que cuando un diente tiene indicación de extracción e inadecuadamente por un diagnóstico pobre conservar la pieza, por supuesto, como decía recién,
la consecuencia puede ser una mayor pérdida de tejido óseo y la complicación de una fijación, de la colocación de una fijación implantaria. La verdad es que la endodoncia salva y es la especialidad para salvar dientes, pero también la imagen 3D, la imagen de tomografía de días cónicos sirven para detectar cuando una pieza no puede ser salvada y debe ser reemplazadamente por una fijación implantaria. Entonces, no hay tal grieta, no hay tal endodoncia versus implantes. Hay dientes que se pueden conservar y dientes que no se pueden conservar. Si tengo una herramienta muy a la mano, que es la CBCT, que me permite diagnosticar cuando una pieza no puede ser conservada, más vale sacarla rápido y colocar una fijación implantaria y ser más predecible en el tratamiento que intentar conservar una pieza que no tenía ya solución. Entonces, es claro que la pieza que no tiene solución no debe ser conservada, y si tengo un elemento con el cual puedo hacer un diagnóstico correcto, preciso y temprano, no lo debo desconocer. Bien, aquí otros artículos que dan ubicación y extensión de la resolución y la complejidad del tratamiento. El diagnóstico de ubicación y angulación de las fracturas radiculares en base a CBCT difiere de otros procedimientos de diagnóstico como la radiografía intraoral, lo mismo que estaba diciendo hace un ratito. Bueno, otros artículos que también avalan el uso de la CBCT respecto de la imagen periapical y también de utilizar un FOB con un voxel lo más pequeño que el aparato pueda, porque si no, si usamos un tamaño más grande de corte, no nos permite ver o reconstruir adecuadamente para ver una fisura de pequeño espesor. Bien, también me sirve para ver algo que también seguimos trabajando, que es la presencia de conductos calcificados. Y cuando tenemos esta idea de un conducto calcificado y lo podemos determinar claramente en la CBCT, es que tiene una diferente decisión diagnóstica. Y nosotros les decimos, la verdad que hoy con la alta precisión y buena respuesta que tiene la cirugía apical, no tiene demasiado sentido intentar la apertura por vía ortógrada y tener la posible complicación de una perforación hacia vestibular o palatino porque no encontramos el conducto. Entonces, cuando tenemos un diente que está calcificado, como en estos casos, y tiene una lesión, es mucho más fiable y mucho más preciso y mucho más predecible hacer una cirugía apical, abordar el diente por apical directamente, evitando el abordaje por cervical, por coronario, para tener una mayor predictibilidad. Y se acuerdan que dijimos, cuando tenemos un diente calcificado y vamos a abordar por apical, tenemos dos situaciones: que tenga, como aquí, conducto presente, 2 o 3 milímetros, entonces en este caso sería el abordaje tipo A, que es cuando hay conducto. Eso vamos a abordar, vamos a retropreparar y a obturar ese conducto porque tengo un canal. Ahora bien, cuando dijimos que es el tipo B, cuando no hay absolutamente nada de conducto en tercio apical, no es muy lógico hacer una perforación porque corre el riesgo de que me pase lo mismo que en cervical. Es decir, yo estoy acá evitando entrar por apical, por cervical o por coronal, mejor dicho, para evitar un error y desgastar en forma anómala un lugar donde no quiero llegar. Tengo que evitar lo mismo por abordaje apical. Es decir, si no tengo conducto marcado, no voy a inventar un conducto o empezar a desgastar para desviarme del eje original y hacer, por ejemplo, una perforación apical, que sería también tanto más grave que la que hacemos por vía coronal. Entonces, cuando es tipo A, cuando tengo algunos milímetros visibles de conducto, perfecto, retropreparo y retroobturo. Ahora bien, cuando es tipo B, que no tengo un canal visible en la tomografía, y si no lo tengo ahí es que no va a estar, no intento desgastar para producir un error. Entonces solamente haré el corte de los 3 milímetros, un alisado apical y la colocación de injerto óseo. En realidad estoy haciendo un ejemplo. Este caso calcificado que no tiene lesión, no tiene ningún sentido operar ni por vía apical
ni acceder por vía coronal. Estoy diciendo solamente refiriéndome a la raíz, haciendo un ejemplo si este diente estuviera aquí. Entonces, un diente que está calcificado y que no tiene lesión apical, no tiene mucho motivo para ser tratado. Si alguien me pregunta, bueno, en realidad yo lo quiero tratar porque tiene un cambio de coloración y quiero hacer una cuestión estética, bueno, perfectamente puedo hacer una carilla y darle una solución estética. Si hubiera una fractura coronaria y también tengo que acceder ahí, puedo hacer una reconstrucción sin hacer la endodoncia y sin cometer errores. Entonces, cuando hay una calcificación y no hay lesión apical, y por supuesto no hay ausencia de dolor, no hay motivo para acceder ni por apical ni por coronario. En cambio, cuando esto pasa, que hay una calcificación, pero además una lesión apical concomitante, es cuando accedo. Y ahí es cuando le decía tipo A o tipo B, con o sin canal presente. Con canal presente accedo, retropreparo y retrobturo. Cuando no hay canal presente, solo hago el corte, un alisado y se acabó el problema. También les decía, importante cuando quiero tratar o tengo que tratar, diagnosticar y decidir el tratamiento de una pieza con un ápice abierto. Cuando esto pasa, es muy importante saber que si estoy usando ahí algún irrigante, podría optar por un irrigante que no sea perjudicial o que no cometa, que no tenga efecto colateral. Por ejemplo, el hipoclorito de sodio, si es extravasado a la zona periodontal, puede sufrir un accidente por hipoclorito que es súper desagradable. Ya vieron algunos casos del año pasado, así que no es una situación muy agradable. Entonces puedo evitar irrigar o bien con agua de cal, o bien con solución fisiológica, o bien con un producto que estamos publicando ahora, que no es nuevo, que es el ácido hipocloroso, que es una de las diluciones en la cual se diluye el hipoclorito de sodio. El ácido hipocloroso tiene la efectividad exactamente igual que la del hipoclorito, es tan efectivo como pero no altera materia orgánica, con lo cual es muy seguro realizar el lavaje con hipocloroso, porque no tiene reacción deleteria contra el tejido blando. Por eso es que aconsejamos eso. Hoy estuve reunido con las profesoras de microbiología y con las de mi cátedra para terminar de darle forma a esa publicación que va a salir seguramente en el próximo volumen de la revista de la facultad. Bien, también la CBCT tiene aplicación en microcirugía apical. Entonces, en los casos donde la red se encuentran próximas estructuras anatómicas adyacentes, como por ejemplo nervio dental inferior, como por ejemplo seno nasal, fosa nasal o seno maxilar, es importante tener un correcto diagnóstico y la evaluación de la extensión de la lesión de las piezas involucradas. Entonces, vienen viendo muchos casos de cirugía apical y de lesiones extensas, entonces permite ver absolutamente en detalle la extensión de la lesión, la ubicación de la lesión, la forma de abordaje, el tamaño o el espesor de la tabla y la forma de abordar. Y también la ubicación de la pieza dentaria en la boca. Quizás este segundo molar, si tuviera una tabla externa demasiado gruesa, que es un poco difícil de acceder, a lo mejor con esas raíces no tan abiertas, la indicación de sería un reimplante intencional y no una cirugía apical. Entonces, algunos artículos que nos hablan de... Esta clase es súper rica en artículos. Es un trabajo de Nora Gómez, nuestra especialista en imágenes en la cátedra. La verdad que ha hecho un trabajo formidable con la búsqueda de artículos que avalan para cada situación, tienen artículos buscados. Así que, como esto va a quedar colgado, está bueno que lo lean y copien los artículos si es que lo quieren ver. Entonces, estos artículos hablan de que la planificación de tratamiento no quirúrgico, varios estudios evaluaron el impacto de CBCT en el diagnóstico clínico, en la toma de decisiones y en planificación de tratamiento. También el uso de CBCT ha sido recomendado para la planificación de tratamiento de cirugías para endodoncia. Ahí tienen ahí un montón de artículos, hay muchos más por supuesto, pero esto es la selección que ella ha hecho. Este otro artículo dice que es imperativo que el cirujano de endodoncia conozca las dimensiones anatómicas del sitio, lo que venimos haciendo nosotros hace tiempo.
Conocer el grosor de la raíz, de los premolares y molares, por ejemplo, para la resección radicular, el grosor de la tabla ósea sobre esta raíz, es lo que dije recién, y la proximidad de cada ápice respecto al seno maxilar, no lo dice acá, pero también a la fosa nasal o al nervio dental inferior. Esto ayudará al cirujano antes y durante el procedimiento. También el hueso bucal era más delgado sobre la raíz bucal del primer premolar de dos raíces y la raíz mesiovestibular del primer molar más grueso sobre la raíz mesiovestibular del segundo molar. El hueso palatino era más delgado sobre la raíz palatina del primer molar superior y más grueso sobre del segundo premolar superior de una sola raíz. Las distancias más largas para completar la resección se encontraron para los primeros y segundos premolares de dos raíces, 8,8 y 9,14 milímetros respectivamente, y la raíz mesiovestibular del segundo molar y la raíz mesiovestibular del segundo molar tenía proximidad más cercana al piso del seno. Estas son algunas de las análisis que esta gente hizo sobre estudios de piezas a operar para cirugía apical. Bien, entonces algunos casos clínicos, estos son resúmenes de casos que quizás ya han visto. Aquí un caso de una cirugía apical. Bueno, cómo planificamos el tratamiento. Vemos entonces, cuando voy a planificar, estoy viendo que tengo dónde tengo o no tengo tabla. Entonces aquí yo sé que me es muy fácil abrir, encontrar la tabla, casi el diente saludándome. Vemos en un corte axial la cantidad de pérdida ósea, y cuando abrimos es lo que observamos, abrimos y casi que tengo el diente mirándome ahí a la mano, casi no hay tabla vestibular. Entonces, un hecho bastante común en los dientes maxilar superior, sector anterior. Bueno, casos de cirugía apical que ya han visto a montones. La pre y la posoperatoria. Y aquí vemos el control tomográfico a distancia. Fíjense cómo está esto hoy relleno con el sustituto óseo, y respecto de cómo estaba el día que se realizó la cirugía. Este es el preoperatorio, fíjense cómo estaba el preoperatorio y el buen postoperatorio que tiene a un año de hecho el tratamiento. Esta es Giselle, una chica alumna de la Facu, que la operamos por segunda vez porque tuvo una recidiva aquí, así es que estamos esperando la evolución para terminar su estética de una carilla. Bien, fíjense, esta aplicación es un caso de mi consultorio, una radiografía que nos parecía rara, no entendíamos qué es lo que estaba pasando ahí. Él estaba con mucho dolor y una situación ahí que no sabíamos si era una reabsorción o qué estaba pasando. Fíjense la fotografía clínica, dos muelas que estaban en perfecto estado, ni siquiera tenían sarro ni placa bacteriana. Cuando estudiamos los cortes axiales, fíjense, la raíz mesial está prácticamente destruida, ¿sí? No hay tabla distal, no hay pared distal de esa raíz mesial, así es que, bueno, hubo que proceder a la extracción, no había forma. Si no hubiéramos advertido tomar la tomografía de este caso, quizás hubiéramos ocurrido o caído en un accidente de hipoclorito, porque no entendíamos en esta radiografía la magnitud de la reabsorción. Entonces, colocar ahí una aguja con un irrigante hasta tercio medio, que es mínimamente donde una aguja ingresa, y volcar todo el hipoclorito hacia el seno del periodonto y el tejido óseo. Entonces se ve una lesión segura. Entonces, si no hubiéramos advertido o no hubiéramos tenido a la mano este elemento diagnóstico, hubiéramos producido un error que, si bien no es gravísimo, es muy incómodo. Ahí van a ver el recorrido axial, y fíjense cómo se produce esa reabsorción cemento dentinaria de la pared distal de la raíz mesial. Lo voy a parar en algún momento para que lo vean un poco mejor con estos colores. Ahí lo van a ver, bueno, no se paró.
Ahí está. Bueno, no me hace caso. Ahí no, ahí tengo los cortes, mejor. Fíjense, esto es una suerte de distintos colores que se le puede dar a una tomografía para hacer más gráfico. Fíjense, esto pintado color encía, ¿sí? Color tejido blando. Fíjense, casi no existe la pared distal de esa raíz mesial. Entonces ahí colocando una aguja se hubiera ido seguramente al espacio interradicular, hubiéramos volcado la totalidad del contenido dentro del conducto y hubiéramos hecho casi un desastre. Bueno, por supuesto hubo que hacer la extracción de la pieza dentaria. Bueno, aquí algunos otros situaciones. Fíjense esta lesión traumática, vista radiográfica, y ahí nos surgió la duda si eso era o no era una fractura. Entonces hicimos una tomografía y fíjense lo que sospechamos aquí, pero no estábamos seguros, lo confirmamos en este corte paraxial, una fisura incompleta que toma la pared vestibular y parte de la pared palatina de esa pieza sin haberlo separado, pero fíjense adicionalmente a lo que aquí no veíamos, que es esta otra, desde palatino, y aquí ya sí es completa, hacia vestibular. ¿Sí? Esta aquí la podríamos llegar a inferir. Ahora la otra, que es casi longitudinal, no. Así es que este seguramente tiene un tratamiento muy diferente a que si no hubiéramos visto estas fisuras. Entonces, aquí hacer una férula por 40 días, intentar formar un callo aquí, es mucho más lógico teniendo esta estructura de imagen y habiendo visto este corte paraxial. Aquí otro caso en el cual se procedió a la extracción y la sumersión de la pieza dentaria, una paciente que era menor de 18 años, entonces se hizo la sumersión de la pieza dentaria y la provisionalización, controla un año, la pieza sumergida. La sumersión es una técnica que se usa bastante en pacientes menores de edad. Lo que se hace, se evita la extracción hasta tanto y en cuando se pueda realizar la colocación de un implante manteniendo el alvéolo. Otro caso clínico, paciente de 24 años con una fractura por un robo. Fíjense, una fractura a nivel del tercio apical. Vamos a ver ahora la tomografía. Fíjense la línea de fractura completa de ambos centrales. Vamos a ver ahora el video. Ahí se ve claramente las dos fisuras, los dos centrales, a distintas alturas. Vamos a ver en este corte paraxial, ahí está, fíjense la fractura y el desplazamiento que tienen los dos cabos. A distinta altura hay el desplazamiento que se produce en los dos cabos. Bien, periapical, corte paraxial, corte axial. Otro de uno es el 11, uno es el 21, fíjense las dos fisuras con separación de ambos cabos.
Bueno, otro caso, fíjense, esta paciente tuvo un traumatismo hace 2 años en la pieza 11, no hay vestigios de haber una fisura, pero tiene una imagen periapical bastante grande. Entonces realizamos la endodoncia, se planificó el tratamiento y ahí se solucionó. Este es un paciente son todos casos clínicos de la cátedra, ¿sí? Paciente de 21 años, tuvo un golpe andando a caballo y acá no hay fisura dentales, sino que hay fisura de la tabla vestibular. Estos también son casos que vemos habitualmente en los casos que analizamos de traumatismo todas las noches. Bien, otro caso. Sexo masculino, 35 años, un golpe en un boliche. Fíjense, otra situación que a veces nos pasa. No hay fractura radicular, pero hay fractura de la tabla externa y se desaloja el ápice del hueso alveolar. Esto también es una situación muy importante a tener en cuenta. Analizar cuando esto pasa, volver a colocar el diente en su lugar, porque si el ápice está por fuera de la tabla vestibular, todos los procedimientos que hagamos por sobre él van a tener un mal pronóstico, porque no hay quien repare ese tratamiento que estamos haciendo. Este es el 11, este es el 21, con esta fisura casi completa. Se planifica el tratamiento. Hacemos la endodoncia hasta donde está no se enhebran los 2 cabos, solamente hasta el cabo de la parte principal de la raíz, y luego se evalúa la evolución de este ápice, y si hay una lesión hacia apical del ápice se procede a la cirugía apical, caso contrario queda ahí. Y ahí como el cemento en la pieza que se hace el conducto en la totalidad, como el cemento fluye por esa fisura hacia vestibular. Bien, el caso de la sumersión, la extracción, este es el caso que habíamos visto anteriormente, el diente sumergido, la extracción de la raíz y la colocación de un implante. Es la finalidad de dejar una pieza sumergida, y es un tema que vamos a tratar en algún momento de la semana que viene. Es una técnica que usamos muchísimo en chicos que tienen fracturas cuya pieza no puede salvarse. Se extrae el cabo fracturado y se deja la raíz dentro de la pieza, dentro del hueso. Si hiciera falta, hacemos el tratamiento endodóntico. Si no hay necrosis, si hay pulpa dentro, dejamos el diente como está, no lo tocamos, lo sumergimos, suturamos la encía y esperamos que se forme el hueso arriba. Una vez que cumpla los 18 años, si es mujer, y los 20 si es varón, se hace la extracción, se coloca un implante, se hace en provisorio y ahí se continúa el tratamiento. Bueno, estamos por cumplir la hora, no quiero dejar la clase por la mitad. Tenemos más casos, igualmente son casos que damos todo el tiempo, así es que no va a aportar demasiado ahora. Quería un poco dar esta clase para aunar términos y ver las indicaciones de la CBCT. Ya esto hablamos siempre, porque en casi todos los casos que presentamos, que son de complejidad media o alta, tenemos el apoyo del tomógrafo, porque tenemos tomógrafos cerca de nuestra clínica, tanto en la práctica privada como en la facultad, así es que el uso de la tomografía es indispensable. Y hoy para traumatología, por ejemplo, es de regla. Nosotros no miramos un paciente, diría en un 100%, casi en un 100% de los casos, si no tenemos una tomografía previa, porque